La búsqueda de la verdadera libertad. En un mundo en constante movimiento, lleno de responsabilidades, presiones sociales, sistemas de creencias y compromisos, es fácil sentir que estamos atrapados en una red de expectativas. Muchos de nosotros vivimos día a día persiguiendo ideales, sueños y metas, pero al hacerlo, a menudo nos olvidamos de un aspecto crucial de nuestra existencia, nuestra libertad espiritual. La verdadera libertad no se encuentra en los bienes materiales, ni en el reconocimiento de los demás. La verdadera libertad es un estado del alma, una liberación del espíritu de las ataduras de este mundo físico y de las prisiones invisibles que construimos dentro de nosotros mismos. La libertad espiritual es la capacidad de vivir sin temor, de ser quienes verdaderamente somos, de expresar la esencia divina que llevamos dentro sin restricciones ni juicios. Esta revelación es un viaje profundo hacia el corazón de la libertad espiritual. No es un concepto superficial, ni una idea filosófica abstracta. Es una verdad que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida cuando la comprendemos y la abrazamos. Vamos a explorar la naturaleza de esta libertad, cómo encontrarla y, lo más importante, cómo vivirla plenamente. La naturaleza de la libertad espiritual. La libertad espiritual no es simplemente la ausencia de restricciones físicas o mentales, es la liberación del alma de todo lo que la oprime y la aparta de su propósito divino. En su forma más pura, la libertad espiritual es la capacidad de alinearse completamente con el amor, la verdad y la luz del Creador. Es el estado en el que uno no está controlado por las influencias externas del mundo, sino que vive guiado por la sabiduría interior y la conexión con lo divino. Para entender la libertad espiritual, es necesario primero reconocer que, como seres humanos, somos más que carne y hueso. Somos seres espirituales, dotados de un alma eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Esta alma busca constantemente regresar a su fuente divina, que es Dios, el Creador, el origen de toda luz y vida. Sin embargo, en el proceso de vivir en el mundo físico, nos enfrentamos a numerosas distracciones, tentaciones y obstáculos que nos desvían de esta conexión. La verdadera libertad espiritual implica deshacerse de estas distracciones y encontrar el camino de regreso a nuestra esencia divina. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa aprender a soltar las cadenas del miedo, el ego, el apego y el sufrimiento. Significa vivir en un estado de paz interior, donde no estamos gobernados por nuestras emociones fluctuantes ni por las expectativas del mundo exterior. Las cadenas invisibles, lo que nos impide ser libres. A menudo, las barreras más grandes para nuestra libertad espiritual no son las externas, sino las internas. Son las cadenas invisibles que nos atan al miedo, la culpa, el resentimiento, el apego y las creencias limitantes. Estas cadenas son el resultado de nuestras experiencias pasadas, nuestras heridas no sanadas y las ilusiones que hemos adoptado a lo largo de nuestra vida. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que nos impiden experimentar la libertad espiritual. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la muerte. Todos estos miedos nos mantienen atrapados en una prisión mental y emocional. Cuando actuamos desde el miedo, no somos libres, estamos reaccionando a lo que creemos que nos amenaza, en lugar de vivir en el presente con confianza y fe en el plan divino. La libertad espiritual nos invita a confrontar nuestros miedos y a liberarnos de ellos. No significa que nunca tengamos miedo, sino que aprendemos a no dejar que el miedo controle nuestras decisiones y nuestra vida. A través de la fe y la confianza en Dios, podemos aprender a caminar en la oscuridad sabiendo que siempre hay una luz que nos guía. El ego es otra gran barrera para la libertad espiritual. El ego es la parte de nosotros que se identifica con el yo, con la individualidad y la separación. Es la voz interna que busca el reconocimiento, el poder, la superioridad y que constantemente compara y juzga. El ego nos hace creer que somos separados de los demás y de Dios, y nos lleva a actuar desde un lugar de autoprotección y defensa. Cuando estamos atrapados en el ego, estamos atrapados en una ilusión. Creemos que nuestra valía depende de lo que logramos, de lo que poseemos o de cómo nos ven los demás.
pero la verdadera libertad espiritual implica trascender el ego, darnos cuenta de que somos más que este cuerpo y esta mente. Somos una chispa divina, conectada con todo y con todos. En este reconocimiento, encontramos la verdadera paz y la libertad. El apego es el deseo de aferrarse a cosas, personas o situaciones, con la creencia de que necesitamos algo externo para ser felices o estar completos. El apego crea sufrimiento porque nada en este mundo es permanente. Las personas cambian, las circunstancias fluctúan, y todo lo material eventualmente desaparece. Cuando dependemos de algo externo para nuestra felicidad, estamos construyendo nuestra vida sobre una base inestable. La libertad espiritual implica soltar el apego y aprender a vivir en el presente con gratitud por lo que es, sin necesidad de controlar o poseer. Esto no significa que no podamos disfrutar de las bendiciones de la vida, sino que aprendemos a no depender de ellas para nuestra paz interior. Encontramos la plenitud en nuestra conexión con Dios, que es inmutable y eterna. Las creencias limitantes. Las creencias limitantes son aquellas ideas que hemos adoptado, ya sea consciente o inconscientemente, y que nos impiden ver nuestro verdadero potencial. Son pensamientos como no soy suficiente, no merezco ser feliz, no puedo cambiar o el mundo es un lugar peligroso. Estas creencias actúan como una prisión mental, manteniéndonos en un estado de victimización o resignación. La libertad espiritual requiere que examinemos estas creencias y las desafiemos. A través de la introspección y la oración, podemos pedirle a Dios que nos revele la verdad sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Podemos elegir adoptar nuevas creencias basadas en el amor, la abundancia y la fe, y dejar atrás las viejas creencias que ya no nos sirven. El poder transformador de la oración y la meditación. La oración y la meditación son herramientas poderosas para alcanzar la libertad espiritual. La oración nos conecta directamente con Dios, nos permite expresar nuestras preocupaciones, miedos y deseos, y nos abre a recibir su guía y sabiduría. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos libere de nuestras cadenas internas y nos muestre el camino hacia la libertad. La meditación, por otro lado, nos ayuda a silenciar el ruido de nuestra mente y a conectarnos con nuestro ser interior. En la meditación, encontramos un espacio de quietud donde podemos escuchar la voz de nuestro espíritu y sentir la presencia divina. La meditación nos enseña a estar presentes, a soltar el apego al pasado y al futuro, y a encontrar paz en el momento presente. A medida que cultivamos una práctica regular de oración y meditación, comenzamos a experimentar una transformación interna. Nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos, emociones y patrones de comportamiento, y podemos elegir conscientemente liberarnos de lo que nos limita. Empezamos a ver el mundo desde una perspectiva más elevada, desde los ojos de nuestra alma, y encontramos una paz y libertad que trasciende las circunstancias externas. La rendición, el camino hacia la verdadera libertad. Uno de los aspectos más profundos de la libertad espiritual es la rendición. Rendirse no significa rendirse en el sentido de derrota, sino más bien entregarse completamente a la voluntad divina. Es dejar de luchar contra lo que es y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo claramente. La rendición implica soltar el control y permitir que la vida fluya tal como debe ser. En lugar de aferrarnos a nuestras expectativas o resistirnos a los cambios, aceptamos cada momento como una oportunidad para crecer y aprender. Confiamos en que todo lo que sucede, ya sea bueno o malo, es parte del plan divino para nuestra evolución espiritual. Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, experimentamos una paz profunda que proviene de saber que no estamos solos, que estamos siendo guiados y cuidados en todo momento. Esta rendición nos libera del estrés, la ansiedad y el miedo al futuro. Nos permite vivir en un estado de gracia, donde todo lo que necesitamos viene a nosotros en el momento perfecto. Vivir en la libertad espiritual. Vivir en la libertad espiritual no significa que nuestras vidas serán perfectas o que nunca enfrentaremos desafíos. Significa que, sin importar lo que ocurra en el mundo exterior, tenemos una base interna de paz, amor y confianza en Dios.
Aprendemos a no aferrarnos a los resultados, sino a disfrutar del proceso de la vida con todas sus altas y bajas. Al vivir en la libertad espiritual, somos capaces de actuar desde un lugar de autenticidad y verdad. Ya no nos sentimos obligados a cumplir con las expectativas de los demás o a ajustarnos a las normas sociales. Nos damos permiso para ser quienes realmente somos, y en ese estado de autenticidad, nos conectamos más profundamente con los demás y con Dios. La libertad espiritual es un regalo divino, disponible para todos aquellos que estén dispuestos a buscarla. No se encuentra en las riquezas materiales, en el reconocimiento externo o en el poder mundano, sino en lo profundo de nuestro ser, en nuestra conexión directa con el Creador. Es un estado de paz interior, una liberación del miedo, del ego, del apego y de las creencias limitantes que nos mantienen separados de nuestra verdadera esencia. Vivir en la libertad espiritual es vivir en alineación con la voluntad de Dios, confiando plenamente en su plan y permitiendo que su amor guíe cada uno de nuestros pasos. Es saber que, aunque el mundo físico esté lleno de incertidumbre y cambio, nuestro espíritu es eterno, inmutable y profundamente amado. Este camino no es fácil y requiere de práctica, disciplina y fe. A través de la oración, la meditación, el perdón y la rendición, podemos romper las cadenas que nos atan y experimentar la libertad que siempre ha sido nuestra por derecho divino. Al hacerlo, nos convertimos en faros de luz para los demás, mostrando con nuestro ejemplo que es posible vivir una vida plena, auténtica y en paz, independientemente de las circunstancias externas. Que cada uno de nosotros encuentre el coraje para caminar este camino de libertad espiritual y que, en ese proceso, descubramos la inmensidad del amor y la gracia de Dios que nos sostiene en cada paso. Al final, la libertad espiritual no es solo un objetivo, es nuestro verdadero estado de ser. Es la realización de que somos uno con el Creador, libres, eternos y profundamente amados.